tengo espacio. Bueno, ya está grabando. No sé dónde lo va a grabar, así que... En la Bueno, pues vamos a computadora. comenzar con una oración. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar aquí todos reunidos. Te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar del temporal, a pesar de la pandemia, disponemos de medios que tú has preparado, Señor, con sabiduría para que podamos estar siguiendo juntos y congregados. Señor, te pido ahora, por el tiempo de la palabra, que sea de bendición, Señor, que nos ayude y que nos siga edificando, Señor. Y sobre todo que nos ayudes en nuestro día a día a tener los ojos puestos en ti, porque te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa, estoy pensando que si lo grabo en mi ordenador, luego va a ser imposible pasártelo, Xavi, porque pesará tanto, supongo, el archivo. Por eso ponía en la nube. Entonces no sé qué es grabar en la nube. A lo mejor en la nube tú puedes acceder a ello, pero no sé qué es. La nube, no sé si tú tienes nube o no, o es la nube de Zoom, no tengo ni idea. Yo Es que no sé ni qué nube es. Bueno, lo voy a grabar así, si lo puedo pasar, te lo paso, y si no, pues ya veremos. Porque no sé ni cuánto va a ocupar ni nada de nada. Vale, pues cuando quieras. Muy bien, pues vamos a comenzar a ver si somos capaces de habilitarnos en este... Vamos un poquito más de luz. Vale, la verdad es que estamos agradecidos al Señor porque tenemos la oportunidad de poder continuar con nuestros cultos sin que fallemos en dejarnos de congregar, como dice la palabra. De alguna manera estamos juntos, incluso agradecidos a Dios de poder tener estos medios. Vale, si hay cualquier circunstancia de que no se me escuche bien o lo que sea, pues hacerme señas, ¿vale? Hola, Hola, Nadia. ¿qué tal? ¿Todos bien? ¿Tú también? Sí, muy bien, gracias a Dios. Genial, genial. Vale, Pues una Dime, cosa dime. antes de nada. Voy a poner a Joaquín como en la pantalla principal para que se grabe así. Entonces, la única manera de que salga solo él y solo él es que los demás estemos en silencio, ¿vale? Vale. Qué privilegio. Muy bien. Pues estaba pensando en estos días qué podía traer y estaba hablando un poco, estaba mirando, sabéis que las circunstancias de todo lo que hacemos durante el trabajo, durante el día, pues de alguna manera nos condicionan un poco a saber qué podemos hablar, qué es lo que preocupa, lo que tienes en la mente. Y me vino un texto en el Salmo 90 y os invito a que me acompañéis en el Salmo 90. Un salmo que de alguna manera Moisés está intentando pues, contrastar lo que sucedió, o sea, lo que el pecado había ocasionado con el pueblo de Dios, y al mismo tiempo estoy buscando algo que no encuentro. Bien, estamos contrastando. El tema es que Moisés está contrastando la lejanía de Dios con respecto a la necesidad que ellos tenían. Entonces, el Salmo 90 es un salmo en el que Moisés está contrastando nuestra realidad, lo que somos, la condición en la que estamos, y al mismo tiempo la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de conocer a Dios, de establecer una relación con Dios mucho más que la habitual, sino algo más profundo, algo más vivo. Y este salmo pues, nos da a entender un poco esa meditación que hace en la oración Moisés con respecto a su situación, que sería igual que la nuestra, y a la situación de Dios con respecto a ellos. Dice el Salmo 90 así, vamos a leerlo, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo.
porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, un salmo en el que de alguna manera Moisés lo que está haciendo es recordando la eternidad de Dios, recordando que Él es desde el principio, desde que Él es el que maneja la vida del hombre. De alguna manera nos indica también lo breve que es nuestro paso por el mundo. Fíjate que cuando habla de que para él 1000 años es como un día, está también hablando de aquellos hombres que vivían 800 y 900 años en la época antediluviana, ¿no? Para él esa edad era como un solo día, pero el resto del tiempo igual. Un día, o sea, 1000 años para el Señor es como un día. Y él es capaz de movilizar toda la naturaleza con el fin de poder mostrar su gloria y mostrar que Él está siempre delante y siempre está presente. Ahora llega a un punto donde de alguna manera nos quiere confrontar delante de Él según nuestra forma de vida. Nos habla de nuestra nimiedad de vida. Vivimos, dice, una edad de 70 años y los que viven más tiempo indudablemente lo viven con dolor, con molestia y con trabajo. Como sabéis, yo estoy metido en medio de mucha gente mayor y os puedo asegurar que muchos de ellos muestran siempre la misma forma de pensar. Se me ha pasado la vida volando. Algunos de ellos, que ya tienen sus 80 y pico años, me recuerdan lo bien y lo ágiles que estaban hace años, hace muy poco, según ellos hace 4 días, y lo torpes que se vuelven ahora con el tiempo, ¿no? Dando a entender que esa fragilidad es para todos. Bien, Moisés está hablándonos precisamente de ese tiempo tan corto que es nuestra vida y hace una pregunta que lleva la respuesta en ella. El versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es decir, la pregunta lleva la respuesta consigo. Es que nadie conoce el poder de tu ira y tu indignación, de qué manera debemos de temerle. Por eso viene el versículo 12, que es el que encabeza este pequeño estudio, que es la petición que hace Moisés a Dios. Enséñanos, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. También David, en el Salmo 39, versículo 4, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Este es un pensamiento que nunca debería de pasar desapercibido de nuestra mente y de nuestro corazón. A veces pensamos que vamos a vivir toda la vida, a veces pensamos que nunca vamos a ser mayores, a veces pensamos que nunca nos van a faltar las fuerzas, y cuando llegan momentos en los que esa debilidad se hace un poco más patente, es cuando realmente nos damos cuenta de que los días han pasado y que siguen pasando y que de alguna manera van a seguir almacenándose. Yo, por ejemplo, eché un cálculo y he vivido un poco más de 23.400 días. 23.400 días. Yo lo miro y digo, ¿pero cuándo? ¿Cuándo han pasado tantos días seguidos, ¿no? Pues son los que más o menos Dios me ha permitido llegar a vivir. Y el pensamiento que me viene es: yo he contado estos días. Yo he tenido estos días presentes en mi vida antes de que vinieran, para que mi vida realmente fuera una vida fructuosa, una vida que realmente diera luz al que anda en tinieblas, o que de alguna manera pueda ser pues alguien que pueda ayudar a las personas que te rodean. Me ha alcanzado la sabiduría durante todos estos años. Dice: enséñanos de tal modo, enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Contar.
La primera cosa que se aprende en la aritmética es contar. Lo primero que le decimos a los niños al principio de sus clases es vamos a sumar, vamos a contar. Y contar bien nuestros días significa qué empeño le hemos puesto a todo lo que hemos emprendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Considerando que los días son breves. ¿Cómo he valorado y cómo he presupuestado mi vida de alguna manera a corto y medio plazo? Siempre contando con que vamos a vivir todo ese tiempo, contando siempre con el poder y la voluntad de Dios. Y cómo realmente puedo invertir en mi vida lo suficiente como para decir que mi vida ha dado resultado, ha sido placentera, me ha dado fruto. A los jóvenes se les exhorta, y era Salomón el que decía que tuvieran en cuenta su juventud, que ellos vivieran esa juventud con sabiduría, porque vendrán los días en los cuales dirán si han tenido contentamiento o no. Eso depende de cómo ellos han llevado esa vida joven. Apreciar la brevedad de la vida es fundamental. Y más cuando vemos el versículo anterior, versículo 11, que dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? No conocemos el poder de tu ira, ni tampoco conocemos lo que te indigna cuando no te tememos como debemos temerte. De alguna manera, este pequeño texto nos lleva a unos pensamientos que me gustaría compartir con vosotros. Vamos a ver algunas cosas que demuestran la importancia de contar bien nuestros días. Entendemos que contar bien nuestros días es saber manejarlos con sabiduría. Y la primera oración que yo creo que tenemos que hacer en la mañana es: Señor, ayúdame a recibir sabiduría, haciendo lo que realmente es correcto y lo que debo. Es una especie de preestudio antes de comenzar a vivir el día. Levantarte por la mañana, antes de desayunar, orar o hacer tu devocional, es poner a Dios primero. Es poner a Dios como la prioridad que va a ser en este día que vamos a vivir, si Él lo permite. Algunas cosas que demuestran la importancia de contar bien nuestros días. Primero, recordemos que nuestros días son nuestro capital. De ahí van a surgir el resto de las demás cosas que podemos llegar a hacer o no hacer. Esa es la percha donde vamos a colgar todas nuestras prioridades y todas las actividades que vamos a hacer durante el día que se nos presenta. A veces hablamos de lo que haremos el verano que viene, seguimos pensando, todos estamos pensando en cuando pase toda esta hecatombe en la que estamos viviendo, qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, y hasta el propio Señor nos dice que cuidado con esos pensamientos, porque no sabemos lo que será de nuestra vida en unos años o en unos días o en unas horas. No sabemos lo que Dios tiene preparado. Pero sí es fundamental que tengamos en mente que la vida es nuestro capital. Dios nos ha dado, no sabemos cuántos años, pero sí sabemos que nos lo ha dado para que los invirtamos bien. Y Moisés, ante todo lo que había sucedido en el pueblo, ante todas las experiencias que habían vivido cuando Dios estaba con ellos y cuando Dios se apartaba con ellos, él se daba cuenta que muchas de las cosas que sucedían eran porque no habían sabido ser sabios con las cosas que Dios les había dado, con los mensajes, con las experiencias. Todo eso tenían que haberles hecho más, permitidme la expresión, más profesionales en la fe, más capaces de ejercer la fe, más capaces de poder ver las bendiciones de Dios día tras día. Y eso hacerles crecer también y hacerles depender también más de Él. Son nuestra posesión más preciosa, los días. ¿Por qué? Porque todas las demás cosas dependen de ese capital. Todo lo que yo ejerza sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi familia, todo lo demás dependen de los días de mi vida. Dependen de ese capital. Entonces, hay muchos que con poco tiempo de vida han hecho mucho más que otros que han vivido muchísimos años sin tener en cuenta las cosas importantes de la vida. Nosotros por eso muchas veces dependemos o pensamos que la longevidad es una bendición maravillosa simplemente por el hecho de vivir muchos años. Pero os aseguro que yo conozco gente de 90 y tantos años que no se sienten satisfechos con las vidas que han llevado. No se sienten muchos vacíos, porque no han hecho cosas que realmente, o han hecho cosas de las que ahora se arrepienten,
y se arrepienten de no haber hecho cosas que realmente quizá en su tiempo habrían edificado a la familia, amigos, en el trabajo, en fin. Y vivir muchos años realmente no es la bendición total, es una bendición, pero si no se han empleado bien, pues realmente tampoco van a servir mucho. Entendemos lo que nos dice la palabra de Dios en este texto que hemos leído. La vida es corta, son pocos, 70 años a lo sumo, y cuando se llega a los 80, y hoy por la forma en que la medicina nos está manejando, pues la farmacopea nos alarga la vida más años realmente de los que muchas veces son necesarios. Pero la Biblia nos habla de 70 años, como algo normal, y nos habla de un regalo de 10 más, pero este regalo trae consigo grandes pesares, grandes dificultades, porque uno tiene la mentalidad de que yo sabía y yo podía hacer ciertas cosas y ahora me veo con la impotencia de no poder hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es en el tiempo de la juventud cuando uno tiene que pensar en exprimirse para Dios, si así Dios lo quiere, y con el tiempo ir recuperando de alguna manera las bendiciones que han surgido de una vida entregada al Señor. Tenemos que pensar también que la vida, o sea, el tiempo perdido no lo vamos a recuperar. Es una de las cosas que muchas veces pensamos que es fácil llegar a recuperarlos. Pero los días pasados, los años pasados han pasado y, como dice la palabra de Dios, son sombras, es como la hierba, es una nube, es como un sueño. Yo muchas veces ahora, cuando yo voy a cumplir los 65, la verdad que para mí, cuando hablo de 65, digo, pues es que yo estoy en la tercera edad. Es que yo ya estoy pensando en qué gestoría me voy a meter para pasar los últimos años, ¿no? Y es que te das cuenta de que realmente pasan rapidísimo. Yo me acuerdo cuando mis padres me decían, aprovecha el tiempo, disfrútalo, haz lo que tengas que hacer. Palabras no muy sabias en muchos casos, pero muy ciertas. Porque el tiempo pasa rápido. Nació nuestra hija y la vimos de chiquitita, y de repente un día después ya tenía 8 o 10 años, unos días después ya tenía 20, y yo digo, pero ¿dónde está el tiempo? ¿Qué ha pasado? Y es que realmente, aunque hayamos invertido, lo hayamos invertido bien, que eso se va a ver en el resultado de muchas de las obras que hacemos, pues indudablemente la realidad y la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Y el tiempo que perdemos no lo volvemos a recuperar. Los bienes económicos se pueden recuperar. La salud, incluso a veces cuando se deteriora, también se puede recuperar. Pero el tiempo perdido es un bien que ya no volverá a nosotros. Y fíjate bien, de cómo usamos los días va a depender, o de su uso van a depender muchísimas cosas. A veces nos damos cuenta que aquí hay una especie de efecto mariposa, que lo que hemos hecho en nuestra juventud nos va a repercutir con el tiempo cuando la edad sea un poco más avanzada. Al mismo tiempo, dependiendo de cómo hayamos invertido la juventud, pues nuestra vida económica, social, va a cambiar también. Una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar o se ha dedicado a ejercer, a estudiar una carrera y a poderla ejercer, pues va a disfrutar de alguna manera de todo su esfuerzo. Eso sería lo lógico. Sabemos que la vida ahora tal como está no siempre nos podemos dedicar a lo que más nos gusta. Pero es cierto que realmente yo conozco a un hermano en la fe que es biólogo y el hombre pues está de poli. ¿Qué vamos a hacer? Pero es biólogo y eso le sirve. De alguna manera entendemos que todo lo que hemos invertido para nuestro conocimiento, para todo nuestro ser, en el futuro nos va a repercutir con bendiciones o con bienes. De alguna manera nos sentiremos satisfechos de que no hemos estado perdiendo el tiempo mientras que hemos podido utilizarlo. Hay una cosa también que hemos de tener en cuenta. Se nos va a pedir cuenta del tiempo vivido. ¿Y cómo vamos a dar cuentas del tiempo vivido si no hemos tomado cuentas, si no hemos echado cuentas de los años que hemos vivido? Es momento de que podamos pensar qué es lo importante en esta vida, qué es lo que yo debo de contar en esta vida para saber que me va a traer buenos resultados, buenos beneficios. En primer lugar, no olvidemos nunca que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué? Lo digo más que nada por el versículo anterior, el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira?
¿Cómo será, cómo será tu forma de actuar con nosotros o de tratarnos? ¿Tu indignación cómo será para que lleguemos a temerte? Es una pregunta que indudablemente, como os he dicho, tiene la respuesta con ella, ¿no? Nadie lo sabe. Por eso, ante eso, lo mejor que podemos hacer es obedecerle en el sentido de contar bien nuestros días, pensando que cada día, cada momento, cada hora, tendremos que dar cuenta de ello. Y si la empleamos bien, daremos cuenta de algo maravilloso. Pero fijaos, ¿cómo cuentan algunos sus días? Algunos cuentan, como os he dicho, por números. Cuanto más vives, da la impresión de que Dios ha sido más bueno contigo. No. Por números, indudablemente, no es la cantidad no es la manera de contar los días. Al menos tal y como nos lo dice el Señor. Vuelvo a repetir, yo muchas veces allí en la residencia, muchos de los abuelillos se juntan y parte de sus conversaciones es ¿cuántas pastillas tienes tú? Porque yo tengo seguramente 2 más. Las cuentan cuántos años tienes, pues estás muy bien. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, pues te veo también bien. O sea, cuentan la edad como si fuera un mérito. Hemos llegado a esta edad, pues menos mal, porque hay algunos que no han llegado a esta edad. Y tienen razón, a nivel de longevidad, pues tienen razón, han llegado más lejos que muchos otros. Pero muchos de ellos, les escuchas, están tristes o están como que han perdido el control de muchas cosas de su vida. Hay cosas de las que no se acuerdan porque ellos mismos han hecho el ejercicio de olvidarse de ellas, porque no están a gusto, porque no les trae felicidad, no les trae contentamiento. Y de alguna manera nos enseñan que contar los días por números no es lo que Dios nos está pidiendo. Por riquezas, algunos también piensan que cuanto más consigo en la vida, indico o de alguna manera demuestro que he invertido bien mi vida. El otro día salimos Nuria y yo a comprar algunas cosas y entramos en una tienda donde había un hombre que se ha dedicado toda su vida a abrir tiendas de ropa. Ha tenido que cerrar algunas por el tema de la crisis y dice, pero por lo menos hemos conseguido un patrimonio para los chicos. Un patrimonio que supongo que será algún terreno o no lo sé, no nos dijo qué, pero parece ser que para él lo importante era conseguir algo económico. Pensamos que la Biblia nos está enseñando que realmente contar nuestros días es contar las riquezas que tenemos y cuantas más riquezas tengamos, mejor hemos aprovechado el tiempo. El Señor Jesús nos dice en Mateo 26, 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La salvación, si no la he conseguido por la fe, ¿cuánto me costaría si tuviera que pagarla? Si toda mi vida la he invertido para hacerme más y más rico, para poder comprar todo lo que yo necesito, ¿me va a servir eso para cuando me presente delante de Dios? Mira, os puedo contar una experiencia que tuve cuando no estaba en el campo de la geriatría, estaba en el campo de la cirugía. Y había un señor que era un hombre, tenía mucho dinero, él había abierto un montón de tiendas de electrodomésticos. Un hombre que realmente tenía una neoplasia terminal muy grande en vejiga. Se le hicieron intervenciones de 16 y 21 horas, algo impresionante lo que se hacía con este hombre. Y una vez que salió de una de esas operaciones, a mí me dijo, Joaquín, ¿por qué no me llevas a algún hospital famoso? Él hablaba de la Clínica Mayo, porque se oía mucho en aquel tiempo. Me llevas allí para que me operen, te vienes tú con ellos y yo lo pago, te pago el viaje, te pago la estancia, pago el tratamiento, pago el hospital, pago todo lo que haga falta. ¿Cómo le podía yo decir a este hombre que con todo ese dinero no podía pagar la salud que le faltaba? ¿Cómo podíamos decirle a ese hombre que sus días estaban contados y que todo ese dinero no le iba a servir para nada? Contar los días significa contar por las riquezas que uno almacena. Indudablemente el Señor nos dice que no. No aprovechar al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Ahora, volvemos a otro tema que ahora es muy actual,
la música contemporánea, la música que tenemos ahora, yo no sé si os habéis dado cuenta, a mí me patea mucho. Bueno, me patea porque es que todo lo que dice es que la vida es para gozarla, ¿no? La vida es para gozarla. Para gozarla. La vida es para gozarla. No te preocupes por las cosas que pasen, tú disfruta, vive la vida con todo lo que puedas, invierte todo lo que tienes para pasarlo bien. Los días, las mañanas no sabemos qué va a pasar, pues si mañana te mueres, al menos hoy pásalo lo mejor posible. Se nos permiten todas las licencias. ¿Por qué? Porque si contar nuestros días depende de qué bien lo hemos pasado, pues sí, indudablemente hay mucha gente que se lo está pasando muy bien día tras día, sin importarles las consecuencias de sus actos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? No nos enseña eso la palabra de Dios como un objetivo de contar nuestros días. Vamos a ver cuántos días vamos a vivir pasando lo mejor. Mira, de todos los años que yo he vivido, la mayoría lo he pasado genial. Así que para mí es una manera de contar la vida, pero eso me vale. Ese es el consejo la petición que está haciendo Moisés a Dios. Enséñanos a contar nuestros días según el gozo que hemos pasado. Ahora, me voy a otro lado, me voy al otro extremo. Hay personas que piensan que contar sus días con sabiduría es vivir cuanto más sufrimiento mejor. Hay algunos que piensan que cuanto peor lo paso, más crezco en el camino espiritual. Incluso algunos que no tienen ningún problema físico se meten en lugares, se enclaustran en lugares donde puedan sufrir solos, pensando que cuanto más sufrimiento tengan, mejor fruto de vida van a tener. Sus aflicciones. ¿De qué sirve la escuela de la aflicción? Si tampoco va a servir de nada. Puedo presentarle a Dios el día que me presente delante de él, Señor, yo quiero entrar al cielo porque lo he pasado fatal. Y cuando lo pasaba bien, me flagelaba para seguir pasándolo mal. Porque creo que pasándolo mal, estaré más cerca de ti. Ese es un concepto que durante muchos siglos, y todavía se tiene en cuenta, se mantiene. Hay muchos que piensan que de alguna manera el sufrimiento no puede traerme más que acercamiento a Dios. Pues es un error también. Por eso vamos a ir a otra pregunta. ¿Cómo quiere Dios que contemos nuestros días? Estoy bebiendo agua muy a menudo porque yo creo que ayer me acatarré cuando fuimos a limpiar las aceras. Así que perdonadme que de vez en cuando es agua, nada más que agua. ¿Cómo quiere Dios enseñarnos a contar estos días? Indudablemente por las bendiciones que Él nos da. Muchas veces nos levantamos por la mañana e incluso cuando nos juntamos para orar unos por otros, cuando hablamos de las bendiciones, decimos, mi bendición es que estamos bien. Mi bendición es que hoy, por hoy, seguimos bien. Nos hemos despertado un día más. Tenemos una nueva ocasión para servir al Señor. Es una bendición vivir un día más. Aunque pase desapercibido o aunque creamos que no es importante, si tú te levantas por la mañana cada día y cada día estás bien y cada día puedes enfrentarte al trabajo, a los estudios, a todo lo que se te presente, sea mejor o sea peor, es una bendición. Cada día es una bendición. Pero se nos olvida. Y a veces nos levantamos casi ya de forma automática diciendo otro día más. Otro día más. A mí me preguntan muchos en el trabajo, dice, ¿estarías deseando jubilarte? Digo, por un lado sí, pero por un lado no. Porque necesito sentirme útil, necesito sentirme activo. Tengo que moverme, tengo que sentirme que sirvo para algo. Y por otro lado digo, también creo que ya es el tiempo de que otras mentes reciban o tengan la oportunidad de servir donde yo he servido. El Señor nos da bendiciones solamente a la hora de levantarnos. Quiero decir, solamente en principio, a la hora de levantarnos. Ya desde el principio podemos pensar que hemos descansado, hemos dormido más o menos, pero nos hemos levantado. Y si hay salud y si hay cualquier cosa que nos haga mantenernos vivos, es para darle gracias. Hay que contar nuestros días por cómo nos planteamos el servir a Dios durante ese día.
por la mañana es un buen momento para preguntarte, tengo que coger mi mente y mi corazón, ponerlos al servicio del Señor, porque si me pongo a mi propio servicio, todas las injusticias que existen en el mundo, o más las injusticias que me hacen a mí en mi trabajo, o la manera en que la gente me trata, o cómo de alguna forma la gente me ignora cuando voy voy en el coche y alguien se pasa por delante sin pensar que estoy ahí. Pero ¿cómo es posible? Si yo todo esto, ya desde la mañana, lo pongo delante de Dios, diciéndole simplemente, Señor, entiendo que este día me lo has dado para servirte. Mi objetivo final no va a ser hacer lo que la empresa me pide, ni lo que la vida me pide, ni lo que la sociedad me pide. Mi objetivo más importante es servir a Dios, haciendo bien. Pedro decía, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Toda esa capacidad para hacer bien, toda esa capacidad para servir, esa capacidad no viene de nuestro ser porque no somos capaces de generar una vida tan santa. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que obre y nos dé esas oportunidades y nos dé también la posibilidad de hacerlas. ¿Cómo quiere que Dios que contemos nuestros días? Por nuestro propio crecimiento, por el crecimiento espiritual. ¿Aún me estoy yo regañando porque no cojo tiempo para orar? ¿Aún me estoy lamentando de que no cojo tiempo para meditar? ¿Sigo pidiéndole perdón a Dios por lo mismo de siempre? Sigo teniendo, o estoy encallado como si hubiera hielo debajo de mis pies, que no me permiten avanzar, cuando Dios me está dando la salida constantemente. Muchas veces nos damos cuenta de que una manera de contar nuestros días es también de ver cómo es mi crecimiento, cómo soy delante del Señor, y cómo soy delante de mis hermanos, y cómo soy delante de los que no son mis hermanos también, de todos aquellos que esperan de mí algo. El otro día una compañera me dice, oye, por favor, tengo nieve encima del tejado de lo que tenemos al lado de nuestra casa, vive en un chalet, por favor, ora para que no se nos hunda. Digo, mira, yo no voy a orar por eso, pero sí voy a orar para que de alguna manera todo esto te haga ayudar o te ayude a que puedas entender cuál es la razón por la que está pasando esto, qué es lo que Dios quiere de ti. Todo tiene una lección. El hecho de que piense que yo puedo orar y mi oración puede tener cierto poder, quieras que no, bueno, no sé si ha pasado algo que ella tenga, que se pueda aprovechar de ese conocimiento, pero lo que está claro es que si ellos saben que la oración tiene poder, pues buscan donde ellos no encuentran. Entonces, de alguna manera, el crecimiento espiritual te hace ver que esas circunstancias ha llegado a la gente y ha creado una inseguridad tan grande que los creyentes tenemos la oportunidad de sentir el gozo de poder saber que Dios es el que está con nosotros. Yo, hablando de consagración, sinceramente, hermanos, yo echo de menos gente en la iglesia. Echo de menos el hecho de que quizá hay algunos que genuinamente no pueden venir, no pueden asistir, por razones obvias. O sea, ahora mismo, hoy, por ejemplo, sabemos por qué no podríamos estar en la iglesia, porque sería imposible que muchos llegaran, otros tendrían que darse un gran paseo. Pero hay muchos hermanos que estoy seguro que hoy podrían conectarse, que podrían estar en conexión con el grupo de la iglesia. Hay algunos que hace mucho tiempo que no sé nada de ellos. Sí. La consagración significa priorizar lo que es de Dios por delante de todo. Él está por delante. Y además os digo una cosa, cuando somos capaces de poner estas cosas de Dios, este crecimiento nuestro delante de Dios, y que esa sea la manera en que podamos contar nuestros días, os aseguro que según la Escritura recibiremos sabiduría. Mira, servir a Dios y servir al Señor no está inmerso en la conversión únicamente. Hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender. Por algo Pablo dijo que no dejáramos de congregarnos con la iglesia, porque algunos ya tenían la costumbre de hacerlo, de dejar de hacerlo.
por muchísimas circunstancias. Pero es que yo no voy a aprender a servir a Dios, no voy a aprender a amar al Señor si no aprendo primero a ser obediente a lo que Él me pide. A seguirle. Necesitamos estar juntos, necesitamos escucharnos, necesitamos ver cómo Dios obra en tu vida y cómo obra en la mía. Sí. Y de qué manera tú priorizas las cosas del Señor por delante de las demás. Y cómo Dios nos da sabiduría para poder hacer todo esto, porque esto no se hace fácil. Esto no es... me inscribo en la iglesia y ya recibo una especie de libro con instrucciones de cómo voy a vivir la vida para que agrade a Dios, ¿no? Se aprende a no perder el tiempo, se aprende a que el tiempo que Dios nos pide lo invirtamos donde debemos hacerlo, aprovechar las oportunidades, nunca aplazar las cosas. Hermanos, es importante que entendamos que contar nuestros días significa priorizar lo que es de Dios primero y luego lo demás, porque esa es la única manera en que vamos a recibir sabiduría. No dejemos las cosas de Dios para el final. No dejemos nuestro tiempo de testimonio para otro día. No sabemos si otro día vamos a tener ese tiempo. Aprovechémoslo de tal forma que todo esto genere gozo en nosotros, de tal forma que sea como una especie de dinamo. Cuanto más gozo provoca en nosotros, más deseos nos da de poder seguir hablando. El versículo 17 quizás es la mejor manera de terminar este pensamiento que a trancas y barrancas por mi garganta he intentado llevaros. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Esa es una petición que de alguna manera queríamos pedir todos, deberíamos de pedir todos. Señor, que tu luz, que tu sabiduría esté sobre nosotros. Y cuando hagamos algo que es para ti, confírmalo, que realmente ha sido para ti. Y hace una énfasis, si la obra de nuestras manos, si te están glorificando a ti, confirma. No nos dejes pensar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Si hemos hecho lo que tú esperabas de nosotros, el Señor lo va a confirmar. Va a poner gozo. No decía Pablo, no solamente decía gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El Señor aquí nos dice, confirma la obra de nuestras manos, Señor. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero siempre, siempre que tengamos la sabiduría de Dios con nosotros. Y esa sabiduría, hermanos, yo lo único que he visto es pues que no perdamos el tiempo. Ahora, quiero decir una cosa, esto no significa que no tengamos tiempo para descansar, disfrutar, vacacionar. Ahora mismo la nieve para nosotros ha sido más sufrimiento que otra cosa, pero para una parte de la humanidad ha sido un disfrute. Los niños siguen disfrutando, los niños siguen viendo que no podían ir a la sierra y la sierra ha venido a ellos, ¿no? De alguna manera. O sea, quiero decir que todo lo que hagamos, si lo hacemos para el Señor, será confirmado en nuestras vidas. Importante, siempre que cada día que el Señor nos dé de vida, pongámonos delante de Él y pidámosle lo mismo. Señor, enséñame a contar este día. Enséñame realmente lo que yo debo hacer este día. Dame un proyecto este día. Dame planes. Incluso para descansar, dame planes. No quiero pasar ni un minuto del día que me has permitido vivir sin tenerte en cuenta. Sea haciendo lo que sea. Porque si tenemos a Dios delante y pedimos que sea el Señor que realmente confirme nuestra obra, nos acostaremos ese día con gozo, sabiendo que hemos hecho lo correcto. Y si no lo hacemos por gozo, si no lo hacemos porque queremos hacerlo voluntariamente, acordémonos del versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira? Moisés escribe este salmo pensando en todo lo que ha sucedido, y quiero terminar como he empezado, pensando en que Dios es el Dios eterno y que Dios nos ha dado la vida para usarla para Él y que de alguna manera se acortan los años, pero no se acorta la posibilidad de servirle. Y entonces pensemos que contar nuestros días es contar las bendiciones, las posibilidades, priorizar lo que es del Señor sobre todas las cosas. Pues que el Señor nos ayude a enseñar nuestros días de tal manera que nos traigan sabiduría.
Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar juntos, Señor, para recibir, para escuchar, abrir tu palabra y escuchar lo que tienes para nosotros. A pesar de todas las interrupciones que pueda tener, Señor, sabemos que tu palabra llega a nosotros sin interrupciones, llegan sin defectos, llegan para hacer lo que realmente ha sido enviada. Y, Señor, pido por mis hermanos también que les bendigas, que les ayudes y les des sabiduría para contar sus días, para que todos contemos cada día, Señor, priorizando lo que es de ti, lo que te glorifica a ti, lo que nos sirve a nosotros y de alguna manera, Señor, lo que nos hace distinguir de un mundo que quiere contar sus días según sus riquezas o según su salud o según sus disfrutes terrenales. Señor, ayúdanos a que eso no sea más que fruto de lo que tú nos das después de invertir el tiempo para lo que es importante. Pido bendición para todos mis hermanos, para aquellos también que no están con nosotros, que toque su corazón para que la Iglesia no merme por el mero hecho de que no podamos vernos, sino que realmente tengamos o crezca el deseo de poder volvernos a ver y poder disfrutar los unos de los otros. Bendícenos en este día, Señor, y ayúdanos a glorificarte en él. Pedimos todo ello y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Joaquín. Gracias, Señor. Gracias a vosotros. Gracias por ese salmo. Anoche me